Muy bien, mis hermanos. En la tarde de hoy estaré hablando un poco sobre el Sermón del Monte. Este gran discurso de nuestro Señor Jesucristo cuando subió al monte y las personas le seguían porque admiradas por lo que Jesús estaba enseñando. Jesús generó expectativas en estas personas y lo siguieron para escuchar lo que él estaba diciendo. Y lo primero que quiero mostrarles en el día de hoy, en cuanto al Sermón del Monte, es hablarles un poco sobre lo que es el Sermón del Monte, para entender lo que vamos a ver a continuación. Es importante destacar, mis queridos hermanos, que el Sermón del Monte no es una enseñanza o es un discurso de 45 minutos. El Sermón del Monte no es un discurso de 1 hora o de un día. El Sermón del Monte probablemente es la enseñanza de Jesús a lo largo de toda una semana. Y nosotros vemos allí en el Sermón del Monte los elementos que el Espíritu Santo quiso que se registraran en las palabras de Jesús por medio del Evangelio de Mateo. Nosotros podemos leer el Sermón del Monte desde el capítulo 5 de Mateo, versículos 1, al capítulo 7, versículo 29. Y yo sé que muchos han leído esta porción de las Escrituras y en otras oportunidades las hemos estudiado. Pero es importante para nosotros recordar estas verdades a nuestras vidas. Amén. En segundo lugar, mis hermanos, en el Sermón del Monte se revelan 3 tipos de personas. El Sermón del Monte actúa como una cámara fotográfica con un lente allí y enfoca a 3 tipos de personas. En primer lugar, se describe a un verdadero cristiano. En segundo lugar, se describe uno que dice ser cristiano y no lo es. Y en tercer lugar, describe a un incrédulo, una persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Dios. En tercer lugar, mis hermanos, el Sermón del Monte no describe, o mejor dicho, describe el comportamiento que Jesús esperaba de sus discípulos. Pero Jesús no buscaba simplemente cumplimientos externos para ser parte del reino de Dios, no. El Sermón del Monte no es para que tú cumplas lo que está diciendo el Señor Jesús y seas parte del reino de Dios, no. Sino para que sus discípulos entendieran y supieran que los que viven de acuerdo a estas verdades ya son parte del reino de Dios y viven en obediencia a Dios. Amén. Ahora, mi clase, hermanos, no se va a basar en todo el Sermón del Monte, por supuesto. Necesitaríamos de muchas clases, de muchos días, de muchas horas, para abarcar todo lo que nos enseña el Sermón del Monte. Lo que quiero mostrarles en el día de hoy, hermanos, son 2 importantes metáforas que el Señor Jesús enseñó allí en el Sermón del Monte. Y es la metáfora de la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la otra metáfora es la puerta estrecha. Y el propósito de estas clases es mostrar en primer lugar que la iglesia tiene un papel fundamental, un papel importante en ser influencia en el mundo. ¿Escucharon eso? La iglesia tiene un papel importante como institución creada por Dios para hacer influencia en el mundo. Y en segundo lugar, para que tú y yo como iglesia, de manera individual y de manera colectiva, examinemos el compromiso y la entrega como cristianos. Amén. Hoy estaremos enfocados en la primera de ellas, en la metáfora de la sal y la tierra. Así que vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vamos a leerlo allí, bueno, vamos a leerlo de la lámina. Dice, el Señor Jesús enseñando, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y miren eso allí, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hay algo que Jesús está dejando bien claro allí. Si ustedes notaron, Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y eso qué nos habla, hermanos? Eso nos habla indudablemente de la influencia del cristiano, de la influencia de la iglesia en el mundo, como dije. Ahora, hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es la influencia de los cristianos en el mundo? ¿Cuál es? Alguien decía que la influencia del cristiano y de la iglesia en el mundo, la iglesia debe ser el puente de restauración de la humanidad, llevándola a encontrar el camino correcto al Padre por medio de Jesucristo. Si tú lees el Sermón del Monte al principio, Jesús comienza describiendo el carácter esencial de los cristianos, de los discípulos de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, los pacificadores, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que van a ser perseguidos, son características de un verdadero cristiano. E inmediatamente, hermanos, Jesús usa la metáfora de la sal y la luz para definir entonces, debido a ese carácter de los cristianos, para definir la influencia que ellos tendrían en el mundo. ¿Me están entendiendo? Y lo interesante es que Jesús usó dos elementos muy comunes, pero útiles de la vida hogareña, como es la sal y como es la luz. Y fueron usados en los tiempos de Jesús, como lo es usado a lo largo de la historia y como lo es usado por nosotros hoy en día. Aún el lugar más pobre usaba la luz y usaba sal. Por supuesto, la luz su uso era obvio y la sal era usada para muchas cosas. El punto es, mis hermanos, que Jesús ilustra la influencia del cristiano diciendo que el creyente son ambos, son sal y son luz. Por lo tanto, Jesús está distinguiendo a la iglesia, a sus discípulos, que son diferentes a las personas del mundo. Hermanos, esto es algo exclusivo de los cristianos. Amén. Solo los cristianos podemos ser sal y podemos ser luz en el mundo. Esto no es una mera posibilidad en tu vida. Esto no es algo opcional en tu vida, no, mis hermanos. Tú eres sal y tú eres luz cuando creíste en Cristo Jesús. El cristiano tiene que serlo, hermanos. Eso viene incluido en el paquete, por así decirlo, de la salvación. El punto de Jesús es que la iglesia y el mundo son comunidades diferentes. Hermanos, la iglesia ha sido colocada en el mundo para desempeñar un doble papel. Y en primer lugar es el sal. Es ser sal. La sal que impida el proceso de deterioro social y como luz disipar las tinieblas. Ese es el propósito de la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, la iglesia debe ser la sal que no pierde su salinidad, que no pierde su sabor, porque si no, ¿qué sucede? Jesús dijo, no sirve para nada. No sirve para nada. Y la iglesia debe ser la luz que alumbra y que no se oculta debajo de la mesa o debajo del almud. Amén. ¿De qué sirve la sal sin su propiedad, sin su elemento distintivo? ¿De qué sirve? Para nada. No sirve. Es lanzada al piso, es hollada por los hombres. ¿De qué sirve una luz si tú la pones debajo de la mesa? ¿A quién va a alumbrar esa luz? A nadie. No sirve para nada. Miremos más detalladamente la primera de las metáforas, la sal de la tierra.
Leamos nuevamente Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermanos, el concepto aquí de estos pasajes no es que el mundo sea desabrido y los cristianos pueden hacerlo un poco más sabroso. No, hermanos. No es el concepto aquí. No es ese el concepto. No es que el mundo sea más sabroso para Dios, no. Aquí está hablando de algo mucho más profundo. Está hablando, mis hermanos, de que el mundo se descompone. El mundo se deteriora, como se descompone y como se deteriora el pescado y la carne cuando no es preservada. Está hablando, hermanos, de que el mundo se descompone y se deteriora por causa del pecado. Y la iglesia, tú y yo, jugamos un papel importante para desacelerar ese proceso de descomposición. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y es cierto que Dios en su gracia y en su soberanía, hermanos, ha establecido instituciones por medio de los gobiernos para refrenar las tendencias egoístas de los hombres, para refrenar que el mundo llegue a una anarquía completa. Es cierto que sí. Pero hermanos, escuchen esto. Dios, mis hermanos, pretende, escúchalo bien, que la más poderosa de las instituciones para detener la anarquía y para detener el pecado en una sociedad que cada día más se hunde, los constituya su pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Un pueblo que ha sido comprado por la sangre del Cordero. Hermanos, es decir, la iglesia, es decir, tú y yo, los que han sido una vez tiniebla, ahora son luz, como vamos a ver más adelante. Y Jesús lo afirma allí. Él lo dice, vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces vemos que la iglesia juega un papel allí de desacelerar la descomposición. Hermanos, los cristianos de alguna manera debemos prever que el mundo se deteriore por su pecado. Ese es el efecto de la sal. Prevenir que se descomponga algo, ¿verdad que sí? Ahora, Jesús dice, si la sal pierde su salinidad, como dijo Jesús, llega a ser inútil y se contamina. Y una sal contaminada puede ser peligrosa para la salud. Se dice en investigaciones recientes que el 90% de la sal marina, mis hermanos, está contaminada con micropartículas de plásticos. Y eso se debe a la contaminación de los mares. De esa misma manera, el cristiano que es sal puede contaminarse por las impurezas del mundo. Y su efectividad de la sal que hay en tu vida no deja de salar al mundo. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Ya no sirve, hermanos. Jesús dijo en otra ocasión, en Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, dice Jesús. Es decir, no se extinga su propiedad de salar al mundo y no sea una fuerza desgastada. Hermanos, para ser efectivos, tú y yo como iglesia, de manera individual y de manera colectiva, es que nosotros reflejemos a Cristo Jesús. Reflejemos la semejanza que tenemos de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser de influencia al mundo. Ese es nuestro compromiso como iglesia. De esa manera es que somos sal del mundo. Cuando reflejamos nuestra identidad de cristianos delante del mundo. Hermanos, y le voy a dar un dato. Eso tiene que ser de manera urgente. Urgente. Si Glenn Ferguson decía, el compromiso de los cristianos es ser sal en medio de la sociedad lo más temprano que se pueda. No se puede aplazar para el futuro.
Hermanos, entiéndase. Es ahora mismo que tienes que ser sal, tú. No puedes esperar para el futuro. No es cuando termines tus estudios universitarios, no, mis hermanos. No es cuando te jubiles de tu trabajo, no, hermanos. No es cuando te cases, no, mis hermanos. No es cuando termines de estudiar la Biblia o de leerla en un año, no, mis hermanos. Es ahora mismo, es urgente. Es en este preciso momento. Incluso cuando salgas de aquí, tú tienes que ser sal en el mundo. Cuando tú llegues a tu casa, tú debes ser sal en el mundo. Mañana en el trabajo, en la universidad, tú tienes que ser sal en el mundo. Es tu compromiso, hermanos. ¿Saben por qué? Hermanos, porque el pecado está en todas partes. El pecado no descansa. El pecado no duerme. El pecado no se toma vacaciones, hermanos, no. Tú tienes que ser sal en el mundo, de eso se trata. Aplicar nuestras propiedades de sal espiritual y desacelerar el proceso de una corrupción espiritual, de una descomposición espiritual que está sumergida el mundo. Es nuestro compromiso, hermanos. A veces somos tan pasivos en esto. Y vivimos en una burbuja, como he dicho en otras oportunidades. Esperando que Dios haga todo. Y Él es soberano y claro que lo puede hacer. Pero piensa conmigo, hermanos. ¿Para qué Dios nos dejó aquí como iglesia? ¿Para qué? Lo he dicho en otras oportunidades también. Él es soberano, hermanos, y Dios nos pudo habernos salvados y llevarnos al cielo con Él. Él lo pudo hacer, pero no lo hizo. Nos dejó para un propósito. Y el propósito es, mis hermanos, de lo que estamos hablando, es que tú y yo debemos ser sal en el mundo. Y preservar la imagen de Dios en el mundo. Los cristianos deben hacer eso. Asumir su posición dentro de la sociedad y de influenciar a la sociedad para no hacer crecer el pecado. Hay que sembrar la sal, decía alguien, en el suelo para que la impiedad no crezca en el mundo. Ese es tu compromiso, hermanos. Ser sal y ser de influencia en el mundo. De eso estamos hablando. En segundo lugar, veamos la otra parte de esta metáfora, que somos la luz del mundo. Leamos Mateo 5, capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vean esos detalles allí, hermanos. Así alumbre vuestra luz, dice Jesús, delante de los hombres, para que vean, para que observen vuestras buenas obras y glorifiquen. Ese es el propósito. No para que glorifiquen a nosotros, no, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. En el caso de la luz, mis hermanos, claramente Jesús es la luz. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Y mira esto, hermanos. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas. Es una promesa de paso. Sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante lo que Jesús está diciendo allí. Es importante esto. Hay una conexión entonces allí. Por eso Pablo, en Filipenses 2:15, mira lo que dice. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna en la cual estamos viviendo, y perversa, en medio de la cual... ¿Qué dice allí, mis hermanos? Resplandecéis. Diciendo, para que sean luz, como luminarias en el mundo. ¿Ven la conexión que hay? El que sigue a Jesús, el que vive en Jesús, es luz del mundo, es luminaria en el mundo, resplandece en el mundo. De eso se trata, hermanos. Alguien decía que esta generación es una generación de inexplicables contrastes, decía este autor. Tenemos más información, pero estamos más confundidos. Tenemos más tecnología,
pero tenemos más distracciones. Tenemos más posesiones, pero estamos más insatisfechos. Y este autor decía que la única esperanza para escapar de este mal es traer una fuente de luz que pueda guiarnos en la confusión, fortalecernos en la debilidad, motivarnos a cambiar. Hermanos, y eso solo lo puede hacer la luz de Cristo, morando en cada uno de nosotros y en las personas que lo conocen. Es impresionante, hermanos. Nosotros no somos la luz del mundo en el sentido que Cristo lo es. Entiéndase eso. Pero debido a que Cristo es la luz y nosotros le pertenecemos a Él, somos de Cristo, Él nos compró, Cristo es nuestra cabeza y somos su cuerpo, nosotros en este mundo también somos luz para las personas. ¿Qué dice allí, mis hermanos? Para el que sigue aquí. En medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que dice allí. Para decirlo de otra manera, los cristianos deben ser las estrellas, decía alguien, en ese trasfondo oscuro que se encuentra en el cielo de este mundo. Hermanos, el mundo está oscurecido, está en tinieblas. Y Jesús lo afirma también allí, diciéndonos, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes deben brillar en este mundo, para eso están. No se pueden ocultar. ¿Y qué es esta luz? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es esta luz? Bueno, Jesús lo aclara en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué, hermanos? Para que vean vuestras buenas obras. Él está haciendo una conexión entre vuestra luz y vuestras buenas obras. Eso es la luz, mis hermanos. Eso es la luz que tú y yo debemos hacer, las buenas obras. Las personas deben ver las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, dice Efesios 2, para que nosotros andemos en ellas. Amén. Son obras, mis hermanos, que las hacemos debido a nuestro carácter en Cristo Jesús, a nuestras semejanzas en Cristo Jesús. Si tú no estás creciendo en Cristo Jesús, tú no puedes hacer buenas obras. No lo puedes hacer. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué debemos hacer buenas obras? Porque esas buenas obras van a alumbrar en un mundo de oscuridad. Y ese va a ser el distintivo más claro que puedan notar los demás. Lo va a hacer, mis hermanos. Siempre se lo digo a los hermanos en consejería. Ustedes deben ser la luz en sus comunidades. Ustedes deben ser la luz en sus hogares. Ustedes deben ser la luz en sus vecinos. Deben reflejar la luz de Cristo. Deben reflejar que son de Él. Deben reflejar, mis hermanos, que viven para Él. Para eso estamos aquí, mis queridos hermanos, para influenciar con nuestra luz, una luz que viene de Cristo y que mora en nosotros. Hermanos, así como la sal también es la luz. Así como la sal se descompone, la luz puede llegar a ser tinieblas en nosotros, ocultándola. Pero debemos permitir que la luz de Cristo que está dentro de nosotros alumbre hacia afuera. Alumbre, mis hermanos, afuera. De modo que la gente pueda ver, este es un cristiano. El testimonio. No debemos ocultar la verdad, amén. No debemos hacerlo. No debemos ocultar la verdad de lo que somos. Les digo algo, hermanos. El cristianismo se trata del que el mundo debe ver que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Que nuestra luz es su luz y que nuestras obras son sus obras, como he dicho. El mundo debe darse cuenta de eso. El mundo debe darse cuenta que tú eres diferente, que tú vives para Dios.
Hermanos, al mirar estas dos metáforas podemos notar entonces que hay una diferencia fundamental entre lo que llamamos cristianos y los que no son. Y la influencia, hermanos, del cristiano de ser sal y ser luz en el mundo, nos dicen tres cosas. En primer lugar, esa es la forma en la que nosotros seremos bienaventurados. Esa es la forma en que Dios nos va a bendecir en este mundo, mis hermanos. Siendo sal y siendo luz en medio de las tinieblas. En segundo lugar, hermanos, esta es la forma en que serviremos mejor a nuestra iglesia, a nuestras familias, a nuestra sociedad, al mundo. Lo serviremos mejor siendo sal y siendo luz. Aplicando las propiedades que Dios nos ha dado, hermanos. En tercer lugar, esta es la forma en que como hijos de Dios le damos gloria a nuestro Creador. Amén. Es maravilloso esto, ¿verdad que sí? Maravilloso. Yo quiero dejarte algunas aplicaciones. En primer lugar, somos la sal en el mundo, hermanos, cuando evangelizamos. Mostramos la gloria de Cristo en el Evangelio. En Hechos 13, 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz, para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Eso es parte de nuestro llamado, hermanos, por medio de los cuales nuestra luz alumbra y nuestro Padre es glorificado. Debemos predicar el Evangelio. Ser esa sal aguda en la herida de las personas para que se den cuenta de su condición espiritual. Una condición que está cada día más alejada de Dios. Y nosotros debemos ser sal allí para que ellos se den cuenta de eso. En segundo lugar, mis hermanos, debemos ser más valientes, siendo sal y siendo luz, para condenar el mal. En Efesios 5, hablando de que somos luz, dice en el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, dice Efesios. Mas ahora soy luz en el Señor, andad entonces como luz, como hijos de luz. Y en el versículo 11 nos dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Debemos condenar el mal, debemos reprender el mal, mis hermanos. Mostrar lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios y denunciar lo que no está bien. De esa manera somos influencia y somos sal y somos luz en el mundo. En tercer lugar, mis hermanos, se trata no solamente de poseer el Evangelio y predicarlo. Se trata de vivir ese Evangelio. De vivir ese Evangelio. De manifestar ese Evangelio donde quiera que nosotros vayamos. Y así reflejar el carácter de nuestro Salvador. Para eso estamos. Para ser sal y para ser luz. El mundo necesita de ambas. El mundo es malo y necesita sal, ¿cierto? El mundo está oscuro y necesita luz. Bueno, eso somos tú y yo, mis hermanos, por medio de Cristo Jesús. Hermanos, no tenemos que avergonzarnos de nuestra vocación de ser tanto sal como luz. Tenemos que ser hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios, o seremos culpables, entiéndase, seremos culpables de lo mucho que hemos recibido. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Cuando tú y yo no hacemos o no somos sal y no somos luz en el mundo y empezamos a conformarnos a este mundo, el mundo va a perder respeto por el Evangelio. Y es peor, mis hermanos, no lo va a querer escuchar. Va a endurecer su corazón. Va a endurecer su corazón. Y tú y yo seremos culpables de eso. Y quiero que te vayas con dos cosas en tu mente. Dos cosas. Una es una pregunta o varias preguntas. Y es para que medites. ¿Las personas perciben que tú eres sal? ¿Las personas perciben que tú eres luz? Hermanos, ¿las personas están percibiendo que tú eres diferente? ¿Que tú eres distinto?
¿Las personas saben que tú tienes a Cristo en tu vida? ¿Saben de eso, hermanos? ¿Saben las personas que tú eres un hijo de Dios? ¿O no hay nada en ti que les diga lo contrario? ¿No hay nada en ti que les diga que tú eres sal y que tú eres luz? Hermanos, si es no, déjame decirte algo. Una persona que no posea ese carácter que lo asemeja a Cristo, no sirve para nada. Y no lo digo yo, hermano, lo dice Cristo Jesús allí en el Sermón del Monte. Una sal que pierde su sabor y que pierde su salinidad no sirve para nada y es echada y es hollada por los hombres, es pisoteada por los hombres y no sirve para nada. Pero sí es sí, gloria a Dios por tu vida. Si las personas se están dando cuenta de que tú eres sal y que tú eres luz en el mundo, damos gloria a Dios por tu vida. Y pide a Dios, mis hermanos, para que cada día te hagas más sal y más luz, para que seas de influencia en el mundo. Y lo segundo que quiero que te vayas es con palabras de ánimo. La única esperanza que tiene este mundo, escúchalo bien, un mundo que se deteriora cada día más hasta el punto de la muerte, escúchalo bien, es la iglesia. Es la iglesia, amén. Somos tú y yo, mis hermanos, ese pueblo que Dios ha comprado con un precio alto de sangre, un precio precioso, con sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude entonces a ser de influencia en el mundo, a ser sal y a ser luz en un mundo que tanto lo necesita. Ese es nuestro compromiso y es nuestro llamado. Eso es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos en esta parábola. La semana que viene veremos la metáfora de la puerta estrecha, la cual nos habla de la entrega y lo que es la vida cristiana y lo que no es la vida cristiana. Amén. Vamos a orar entonces.